¿Sigues aquí conectado? Sean bienvenidos a esta nueva transmisión. De la mano del Dr. Tomás Pragedis Martínez Montemayor, director de la marca Regia Vid. Dr. Tomás, sea bienvenido al programa Hablando de. Muy buenos días, un gusto saludarlos, sean todos bienvenidos. El día de hoy para nosotros es muy importante porque vamos a tener la presencia y el conocimiento de un gran terapeuta que prácticamente recorre todo México. Es el señor Rodolfo Gutiérrez, al cual le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Y aprovechamos para agradecerle a toda la gente que amablemente nos ve y a todo el equipo de producción que hace posible que estemos en este momento, a Daniel Enríquez, Alan Salvador Rodríguez, Francisco Javier Sánchez Hernández, Adriana Elizabeth González de Alejandro. Sea bienvenido, doctor, y nos da mucha alegría poderlo tener aquí. Igualmente, pues estamos a la orden y es un placer el poder servirles y estar en esta ocasión dándoles un poco de lo que hemos logrado aprender a su auditorio. Será todo un placer. Sí, la idea de este contenido es poderle dejar herramientas a a la gente que nos sigue, a la gente que ve el contenido, que sean herramientas de medicina preventiva, en la cual ellos, incluso sin tener que estar con nosotros, puedan estar sanos con lo que les sugerimos. Y adelante, doctor, si quiere darnos su propuesta, sus recomendaciones, qué es lo que desea, con la total libertad de hablar lo que usted crea adecuado. Sí, muy bien. Pues comenzamos con el tema de lo que es el reconocimiento del hígado graso, ¿verdad? Que es el tema acordado.
En esta condición hemos logrado comprender que la población realmente, después de conocer con casos desde Tijuana a Cancún, la mayoría de la población tenemos un serio conflicto con el hígado. Y generalmente este problema del hígado, ya sea por la alimentación, pero un factor muy interesante que refleja que se dé es la condición emocional. ¿Qué viene con esto? Pues tenemos una cultura de toxicidad emocional, como lo hemos venido trabajando muchas personas. Hemos comprendido que no hay una cultura de emociones. Por lo tanto, todo ese tipo de picos de corajes o alegrías mal administrados nos llevan a generar un conflicto con el hígado, ya que la producción de grasas del cuerpo lo viene a intoxicar y el mismo hígado no puede desintoxicar en ocasiones los ácidos biliares y otras sustancias, lo cual genera la intoxicación llegando a una condición de hígado graso primeramente. Posteriormente, hay personas que no han descubierto, pero que por el volumen de su abdomen generalmente se carga hacia el lado derecho, abajo de las costillas, una especie de inflamación, lo que nos da el indicador claro de que es el hígado el que está en conflicto. En ocasiones, como lo menciono, hay personas con cirrosis y no se dan cuenta, porque en los síntomas no ponen atención que cuando hay una parte como lo que es el hipo, pues ya nos está dando un síntoma claro de un conflicto con el hígado por la regulación de las temperaturas. O ya no sea las manchas que salen en las manos, ¿no? Que le llaman las pecas de la edad. Entonces, en la caída del cabello, el que se enfrían los pies, o pues todo eso son problemas de circulación y que vienen como consecuencia de un hígado graso. En la población, la alimentación de alimentos, vaya, fritos o con una mala cultura, incluyendo el calentamiento del aceite de oliva, las personas en ocasiones cocinan con el aceite de oliva y al calentarlo pues generan que ese residuo pues venga a acumularse en el hígado y muchas de las ocasiones no se dan cuenta que su forma o estilo de vida es lo que los está llevando a que no pueda el hígado en sí a la hora que desintoxica o que se depura lograr quitar tanta toxina que ahí se presenta. Doctor, una de las cosas que pues no veíamos hace más de 50 años, o más de 40, vamos a decirlo, era la relación de alcohol con hígado graso. Tal vez porque era muy raro que se hicieran ultrasonidos, porque hablar de hígado graso es un diagnóstico por medio de ultrasonido, un ultrasonido abdominal donde se ve el hígado y se ve el hígado graso. Pero cada vez hay más evidencia que el paso previo a la cirrosis es el hígado graso. Y entonces ahí es donde no tan solo el alcohol, porque el alcohol, pues eso lo hemos visto desde hace más de un siglo, que hablábamos de cirrosis hepática alcohólica y no alcohólica, y la no alcohólica pudiera estar relacionado con otras cosas, entre ellos ingesta de fármacos y de otras sustancias que pueden llevar o la cirrosis por hepatitis B u otro tipo de hepatitis. Pero usted en la actualidad, ¿cómo ve las causas de hígado graso? ¿Usted cree que la ingesta de fruta puede ser también parte del diagnóstico de hígado graso? La condición que he logrado comprender, porque si bien es cierto, en algunos de los casos no tenemos la oportunidad de hacer algún estudio de laboratorio, ya que voy a comunidades en donde no hay los servicios como para hacer ese tipo de diagnósticos o de pruebas, en donde utilizamos un equipo que es un analizador cuántico. Este equipo, al hacer el estudio del organismo a través de una lectura de la comunicación de los hepatocitos eléctrica, nos arroja esa información, lo que antes pues sí era muy complejo porque teníamos que hacer una resonancia o hacer un ultrasonido o otro tipo de condiciones. Hoy con este equipo de diagnóstico o de lectura del cuerpo, permite comprender más ese funcionamiento y de verdad que es increíble que
haya organismos que no pueden metabolizar la grasa, como por ejemplo la del el coco, inclusive la del aguacate o la del mango, dándoles con ello un pico o un marcador en el hígado por un desorden de desintoxicación. Ha habido casos con personas que en las comunidades rurales, personas de 80, 90 años, que lograron pues ya llegar a esa edad, definitivamente aprendieron y comprendieron cómo vivir, cómo comer, pero que se encuentran en donde los hijos o los nietos se los llevan a las ciudades a vivir o acompañarlos, porque creen que estando en la zona rural, después de perder a los familiares que los cuidaban, se los llevan a las ciudades y nos encontramos con esa condición de que empiezan a comer frutas, muchas de las ocasiones las que están aceleradas su maduración, y empiezan a presentar problemas del hígado, lo que dice que definitivamente hay manipulaciones en la maduración de las frutas, algunas de ellas, y les lleva a esa condición de la inflamación del hígado. Se presenta rápido, visualmente, de ahí empezar a atenderles, a empezar a conocer cómo modificarles, ver qué alimentos son, y al encontrarnos que son algunas frutas, pues sí, es sorprendente porque generalmente confiamos en esa condición, además de los picos glucémicos que les generan, aun cuando nos decíamos pues que no era glucosa, que era fructosa y había esa condición, pero definitivamente a la hora de usar el glucómetro, pues nos da esa información en donde tenemos que tener cuidado con esa parte de la fruta muy madura, que sí llega a generar un síntoma por medio del problema de la absorción intestinal y que como consecuencia no le lleva el nutriente a que el hígado lo integre en la sangre. Eso es lo que he encontrado con esa parte, sí. Y definitivamente, hoy en día muchas de las personas, adultos mayores, tienen muy claro que tomar cualquier cosa, como ellos dicen, las bebidas negras no son buenas. Y he encontrado personas que no toman refrescos ninguno de color y mucho menos los oscuros, porque saben de antemano que ha sido malo y es lo que les ha permitido llegar a una longevidad, a una edad increíblemente en buenas condiciones, muchos de ellos con todos sus dientes. Y eso es increíble después de 90 años de edad. Pero sí es muy importante en tomar en cuenta que el bajo cuidado o la baja cultura de cómo reparar el hígado, cómo ayudarle a desintoxicar, pues nos lleva a tener con gran recurrencia ese síntoma de problemas con el hígado. Desde su punto de vista, ¿qué función radica o qué importancia radica el hígado en el cuerpo? Bien, hemos logrado comprender que el hígado, pues además de tener ese complejo trabajo de integrar los nutrientes en la sangre, pues definitivamente también lleva a la depuración o la limpieza de la misma, eliminando las toxinas que a la hora que llega la sangre a ese órgano, las elimina reemplazándolas con los aportes de nutrientes. Muchas de las ocasiones, esos nutrientes, ya sea del grupo de vitaminas, proteínas o ácidos, no son la cantidad que requiere el hígado para poder fortalecer la sangre y hacer que los demás órganos recojan los nutrientes que deben de llevar en el torrente sanguíneo. También, en muchas de las ocasiones, se tiene la idea de que es el único órgano que administra todos los residuos, incluyendo de las emociones, pero no se ha tomado en consideración que cuando existe un conflicto con el hígado graso o con una condición, el problema ya del hígado, ese calor que el hígado genera viene a generar un desorden muy importante en la función del riñón derecho, ya que en su espacio, en donde está la cercanía, los hemos medido con equipos para ver la temperatura y hemos logrado captar cómo los riñones empiezan a tener problemas, sobre todo el riñón derecho que está atrás del hígado. ¿Por qué? Por el calor del hígado. Así que ese mismo calor le viene a dar un desorden al riñón y él como consecuencia empieza su deterioro, ya que a la
altura del hígado tenemos la glándula suprarrenal, digamos el cerebro del riñón, y esa condición empieza a desordenar, por lo tanto, el ácido úrico empieza a acumularse o por el calor que el hígado le representa, a generar la producción de los cristales de ácido úrico, que sumándose con el colesterol empiezan a generar esos pequeños tapones que vienen a bloquear el paso del torrente sanguíneo. Y en esa condición, cuando lo valoramos con el equipo, podemos captar que hay personas que pues, no toman alcohol, nunca lo han hecho, y tienen una condición de vida pues, más o menos equilibrada emocional. La alimentación pues muy insuficiente porque pues, no están en los lugares donde sea diferente, no evitan los moles, las milanesas, los capeados. Así que, pero no es para que se dé esa condición de dolores o de crisis en las articulaciones, porque no hay los factores que en las ciudades o en otras zonas son a los que se les da esa característica o esa responsabilidad como detonadores de dolor. Y hemos descubierto que con el hígado graso, comenzando de ahí, tenemos el problema de calor, de temperatura. Y esto lo hemos llevado a cabo porque hoy en día, después de la pandemia, pudimos ver que muchas de las personas aprendieron a usar los termómetros a distancia, los cuales utilizamos también cuando hacemos las visitas. Y al hacer esa exploración con el termómetro a distancia, hemos descubierto que la temperatura que marca el hígado pues es demasiado alta, en ocasiones hasta 38, 38 y medio, 39. Y en la parte de atrás, el calor se refleja en una condición muy similar, igual 38. Marcamos la otra parte del cuerpo y pues no, 36, 36 y medio. Y eso nos da un marcador que definitivamente tenemos que corregir el hígado, ponerle mucha atención para que tenga su mejor funcionamiento, sobre todo en la circulación, y de esa forma deje de agredir a los riñones y pareciera como magia. Empezamos a hacer ese trabajo utilizando los extractos herbolarios y baja la temperatura del hígado, baja la temperatura del riñón y cambian muchas cosas en el cuerpo. Así que definitivamente sí tiene mucho que ver sobre todo con el paso de la sangre, porque de ahí viene la oportunidad de que lleve una riqueza en nutrientes que va al plasma para llevarlos a los órganos, los cuales son los que están esperando que a través de ese torrente sanguíneo le llegue esa nutrición, ese oxígeno, lo cual cuando no necesariamente sea una alimentación insuficiente o deficiente, sino simplemente por tener ya un serio conflicto con la absorción intestinal por malos hábitos, como puede ser el de no masticar bien los alimentos, desde ahí nace ese conflicto. Entonces, ¿qué pasa cuando el estómago o a la hora de la alimentación no lo trituramos bien? Porque al masticar, pues ensalivamos la comida y esa saliva es la que son una especie de tijeritas, ¿verdad? Por las personas que tengamos escuchándonos. Si le ponemos, por ejemplo, que la saliva, pues son los enzimas, pero en sí, pues la saliva hace esa función o ese trabajo como si fueran unas tijeritas que van facilitando la separación de los nutrientes por los diferentes grupos que son. Al llegar al estómago, si no masticamos bien, pues ya traemos un problema, porque ahí el nutriente, por más rico o saludable que vaya en nuestra alimentación, pues no va a llegar al órgano que lo está demandando. Lo que hace muy complejo, porque cuando hay un problema de contaminación, de un ambiente tóxico por otro tipo de sustancias, el sentido del olfato pierde esa fortaleza que nos da el indicador o la necesidad que el cuerpo demanda. Así que cuando no tenemos un buen olfato, porque está contaminado, dañado o mal atendido, pues no detectamos ese aroma de la comida que nos está requiriendo. No hay ese antojo específico, ¿no? Como muchas personas dicen, es que, ¿sabes qué? Se me antojaron unas carnitas, o se me antojó una pizza, ¿no? Y dices, oye, sí, pero pues no es un antojo, simplemente que en ellos tenemos una especie de adicción
que está manipulando el sentido del olfato y del gusto para que tengamos esa tendencia a ese alimento. Pero al no tener ese cuidado de no comer lo que nos llena y comer realmente lo que nos nutre, nos lleva a que la alimentación sea insuficiente o deficiente, o por su proceso de producción sea difícil de romper la molécula que tenga de algún nutriente para poder hacer la absorción en el estómago. Por lo tanto, lleva desde ahí el principio de esa carencia de nutrientes que después el hígado, al tenerla que incorporar a la sangre, pues se ve con que hay una condición también insuficiente. Al tomar algunos cursos y ver en internet también cómo funcionan las células del hígado, los hepatocitos, pues nos damos cuenta que igual esas células pues se nutren de 3 ingredientes, lo que es el oxígeno, el agua y los nutrientes. Y si es carente el oxígeno, y si es carente el agua por tomar un agua ácida o no tener cuidado con la calidad del agua, y los alimentos son deficientes, pues ese contenido de la regeneración de las células del hígado, pues van a ser carentes también, y haciendo cada vez un hígado más deficiente en su función. No necesariamente que sea un hígado enfermo o que sea un hígado dañado, porque en muchas de las familias en donde han tenido esa historia de que tienen cirrosis o problemas en el hígado por una herencia genética, hemos logrado revertir ese tipo de problemas, lo cual pues pone en una condición de duda el que esa enfermedad, como se menciona históricamente o científicamente, sea realmente una genética. Lo que sí hemos encontrado es que lo que lamentablemente no podemos evitar en ocasiones es esa herencia, pero de la forma de la alimentación. Lo que hace que si siguen cocinando con una forma mal de preparación, pues van a tener esa carencia de nutrientes, por lo cual pues van a recurrir o repetir una enfermedad que en el padre, en el abuelo, en el tío fue presente. Pero en la experiencia que hemos llegado a tener utilizando suplementos alimenticios, que hoy en día las empresas como la que usted representa, doctor, pues ya hacen más inteligentes los suplementos, ya los hacen biodireccionados, lo que permite que ya el cuerpo tenga esa oportunidad de repararse, autorrepararse o de obtener esos nutrientes que vienen deficientes en su alimentación, en lo que nosotros, los que pues hemos logrado acumular la experiencia en la condición de la función del cuerpo, sobre todo en la parte de nutrición, logramos reparar los hábitos, más que otra cosa, hacerles ver a las personas que la forma como comen no es la adecuada, que la cantidad de tiempo que dejan el aceite en la cacerola, pues todo eso son malos hábitos o malos procesos y llevan a perjudicar la salud del hígado. Y recordará que hace aproximadamente 5 años, más o menos todavía, yo andaba cargando 48 kilos que no me podía quitar del cuerpo, caray, toda la vida los anduve cargando. Y yo por más que quería desalojarlos, haciendo dietas, tomando diferentes suplementos y programas, pues no lograba bajar de peso. Y fue precisamente lo que ahí en Monterrey me invitaron a un diplomado en condiciones del hígado. Y al estar investigando más y recibiendo la información, comprendí que el problema de mi sobrepeso y en sí de no poder metabolizar la grasa, no romperla y el cuerpo la acumula, pues todo cae en el hígado, en la función hepática. Así que después de esa condición de comprender cómo funcionaba, cambié mi forma de alimentación, cargué mucho más suplementos para que el hígado me ayudara a trabajar procesos extraordinarios y fue como logré tumbar esos 48 kilos del cuerpo, caray, con una condición de cambio de vida, pero increíble. Tengo todo documentado y honestamente nos fuimos a un proceso tan amigable como es el de un año completo, estar tomando suplementos que sean directamente para la reparación del hígado. Y ahí fue donde comprendí que definitivamente en la población, no se diga en ese
etiqueta que tenemos a nivel mundial de la obesidad infantil, lo que dicen que tenemos el primer lugar, que dices, bueno, pues quizás sí la tengamos, porque de esos que sacan las estadísticas, pues como que no recorren muy bien los países, ¿verdad? Pero sí he logrado también trabajar con muchos niños. En algunos de los casos, esos niños presentan ese desorden de sobrepeso, pero el detalle a la hora de hacer los estudios o revisarles bien, pues vemos que el hígado está haciendo un mal funcionamiento. Y al darles a que ellos tengan en su dieta o en su alimentación de diario un suplemento, un extracto de hierbas o de diferentes condiciones que les permiten trabajar a sus hígados para que se empaten en base al crecimiento, hemos logrado que ese niño a la vuelta de 6 meses, un año, aproveche esa grasa que estaba ahí, que en algunos de los casos es proteína acumulada, y se transforme para que den un crecimiento increíble, porque si bien es cierto que dicen que los niños crecen 2 o 3 centímetros por año, nosotros hemos logrado ver en resultados con los niños que tienen sobrepeso o con una deficiencia del hígado, que logran crecer hasta 7 o 8 centímetros en un año, o no se dice en un año, en 6 meses. Y eso pues ha sido un cambio tremendo, porque la mayoría de niños que atendemos arreglándole la condición de problemas del hígado, que se viene a reflejar en muchas ocasiones porque son muy berrinchudos, muy enojones, porque definitivamente demandan la atención emocional, y al momento de que no se les atiende como tal, generan tanta producción de ácido biliar que intoxican su hígado. Empiezan a generar como tipo, le llaman dermatitis, pero muchos granitos que le salen en el cuerpo, sobre todo en las áreas de calor, y eso es un indicador que en la sudoración está saliendo toxina, que el hígado no está logrando depurar. Cuando le damos los extractos a tomar a los niños, es un cambio increíble, porque empieza a separarse, a dividir esas ronchas, esas condiciones que pobres niños le llaman en algunas ocasiones, ya le dan medicamentos para trabajarlos como si fuera roña. Cuando no es así, no es la piel es una expresión solamente de lo que está depurando el cuerpo, y el niño lo depura al momento de sudar. Así que cuando trabajamos con el hígado desde las condiciones de la infancia, hemos logrado ver que pues hay una carencia de una buena información en la nutrición de los niños, como el darles, enseñarles a comer frutos como el aguacate, el mango, que son en sí en su contenido manteca, y esa manteca es la que favorece a esa condición del metabolismo de las grasas. Lamentablemente, pues ha sido muy lento la condición de la cultura del alimento chatarra en las escuelas y en estos lugares, y es lo que ha hecho que todavía nuestros niños vengan con esa cultura deficiente de que ellos busquen la fruta o las verduras como medios de alimentación, y siguen, pues lamentablemente, todavía alimentándose de cosas que le llenan el estómago solamente, ¿no? Como los alimentos, las harinas, todo ese tipo de alimentos chatarra que hay, donde vemos esa condición de lo importante que es tener un hígado sano, un hígado que nos dé esa oportunidad de aprovechar lo que logra el cuerpo absorber en la parte del intestino, y nos dé la oportunidad de tener una sangre lo más rica posible, ¿verdad? Para que sea suficiente y esté aportando al resto de los órganos del cuerpo la condición que requiere en nutrientes, y de esa manera continuar con una calidad de vida saludable, ¿verdad? No el tocar el tema después de que la gente quiere rescatar la salud y listo, espérate, no, esa no se rescata, esa simplemente hay que cuidarla. Entonces, doctor, ¿con qué le recomienda a sus pacientes cocinar? ¿Con qué tipo de aceite o con manteca de puerco? ¿Con qué les sugiere hacer sus alimentos? En esta condición sí tenemos mucho cuidado, porque vemos la zona por donde viven, por eso es la ventaja de hacer esa actividad que le llaman a algunos que es un peregrinar como terapeuta, ¿verdad? Veíamos en la historia que anteriormente el médico hacía un peregrinar en donde recurría o iba a las casas de los pacientes, y de ahí pues se daba cuenta muchas de las veces cómo era la forma de vida, y
era un complemento para su diagnóstico o tratamiento que dejaban los pacientes. Hoy en día, tomamos en consideración que si en la zona cercana en donde les quedan el abastecimiento de sus despensas, sí les sugerimos que utilicen mejor la manteca de marrano, porque es uno de los recursos naturales que tenemos con gran similitud a la manteca que producimos el humano. Por lo tanto, nuestro organismo sí está más acondicionado a poderla depurar o desechar. Definitivamente el que come o el que cocina con manteca de marrano, pues no puede eliminar que ese aroma salga del cuerpo muy similar, a diferencia de utilizar cualquier otro tipo de aceites industrializados que cuando las personas los manejan o los utilizan, se puede ver rápido el cambio en su deterioro de salud. Muchas veces ellos no lo perciben, pero nosotros sí lo estamos monitoreando. El aceite de aguacate, pues sí, es muy recomendable, tiene la fortaleza de resistir el proceso de transformación de los alimentos, igual lo que es la manteca de coco, pero muchas de las ocasiones por las condiciones donde están las personas, no es muy común que lo puedan conseguir. Es más amigable conseguir la manteca de marrano y es más saludable, porque en la condición de los aceites de cualquiera que sea, ya sea de origen de maíz o de otros ellos que hay en las tiendas al alcance, a la hora que hacemos nosotros exámenes o pruebas en el cuerpo, porque les decimos preparen su comida, grabamos los ingredientes que utilizan, les preparamos de comer con manteca de marrano, de la que vamos con ellos y conseguimos en el mercado, y les demostramos la diferencia en cuanto a la energía que ellos producen y a la condición de cambios que se les dan gracias al equipo que podemos monitorear. La ventaja de este tipo de aparatos que hoy en día se utilizan ya en esta parte del mundo, en este continente, pues, a la hora de hacer una lectura eléctrica de la función de las células, permite mostrar si lo que comes está haciendo o está logrando absorberse en nuestro cuerpo y en qué tiempo. Por eso hoy en día en muchas ocasiones, a la hora que tocamos a algunas personas o algunas empresas, hacemos ya el principio de ello es investigar hasta dónde llegaron a romper las moléculas o hacer ese proceso químico para ver en qué tiempo va a llegar a tener el cuerpo una afectación en salud, o sea, cuánto tarda en absorberse aquello que lograron inventar. Y para estos casos, lo que hemos visto que se absorbe rápido y no genera un problema de dejar tanta basura en el cuerpo, tanto residuo, es la manteca de marrano. Es increíble, pero es la única que hemos logrado mostrar y demostrar que aún con pruebas de sangre que logramos, pues está ahí. Y al tiempo de 72 horas, si ya no se volvió a poner, el residuo de ella en la sangre ya no es registrado. Doctor, ¿cuántas veces al día recomienda comer a un paciente mayor de 40 años? A una persona mayor de 40 años, dependiendo su actividad física, le sugerimos que tenga mucho cuidado con comer 5 veces al día, o sea, que tenga su desayuno, almuerzo, comida, merienda y su cena, aunque sea poca cantidad. Generalmente les decimos que apliquen que ahora sí que el método de las 5 frutas, ¿no? Oye, pues procura comerte aunque sea una guayaba en la mañana, un mango, un plátano, una manzana, que sean 5 en el día, no importa que sea de una. Y hay personas que me dicen, oye, pero si es una uva, porque no tengo tiempo, pues aunque sea una uva, caray, porque el contenido de una uva, pues es más aportación a tu salud que la ausencia de la misma uva. Así que a una persona de 40 años que ya tiene una condición en donde generalmente convive con niños, porque de acuerdo a la cronología, pues ya algunos ya van a ser papás y tienen hijos, la mayoría de los datos estadísticos, pues ya tienen hijos de 10 años en la etapa en donde pues están teniendo conflicto con la disciplina. Esa persona de 40 años generalmente debe de nutrir más alimentos de colores rojos, los frutos rojos, ya sea por dentro o por fuera, por la cantidad de antioxidantes y desoxidantes celulares que le favorecen a la nutrición del hígado. De ahí viene que ellos
porque es importante sugerirles alimentos que vayan a favorecer la desintoxicación o en sí dado el enriquecimiento de los nutrientes que el hígado necesita, porque ya comienzan con problemas cardiovasculares o cerebrovasculares, ya presentan condiciones de la pérdida de la memoria, sobre todo la de corto plazo, y son síntomas que dan una referencia a la carencia de desoxidantes celulares, no los antioxidantes, porque ya en esa etapa pues ya traemos más de un problema que nos recordamos, una emoción que nos anda haciendo comezón en una herida, y entonces pues ya son las condiciones emocionales que deben de administrar y que van directamente a que las administre el hígado. Por lo tanto, lo que vienen siendo los frutos rojos son fáciles de conseguir, aun cuando lamentablemente pues hoy en día son más costosos, pero no es necesario comerse el kilo, ¿no? Tomar una porción. Yo les comento que la cantidad que deben de procurar tener a la mano, aunque sea en un topper o en un recipiente que lleven, pues es lo que es la cantidad de su puño cerrado, debido a que se viene siendo generalmente lo que un estómago puede tener o procesar con comodidad, y es lo que se les recomienda, sobre todo eso, lo que son verduras, sobre todo el brócoli, para que les vaya ayudando a dar una buena salud en la que es la condición de la sangre, ya que es tan líquido que transporta todo lo necesario al organismo. Y dada la condición de los 40 años, pues aun cuando hay algunas chistes, algunas condiciones que dicen que de los 40 al 41 hay un cambio hormonal en donde pues se define o se reafirma el sexo de la persona, pues bien es cierto que tiene mucho que ver porque influye en la edad cronológica del hígado. Y lo que hemos logrado nosotros ver es que cuando hay una etapa de conflicto emocional que se da generalmente en ese cambio de década, no podría precisarle con mayor eficacia datos más duros, pero sí las tendencias, inclusive hasta en las estadísticas de divorcios, se dan más en los 40 años, de los 40 a los 42 años de edad. Y es debido a que es una condición en donde nosotros hemos encontrado que la insuficiencia o la deficiencia de la desintoxicación del hígado lleva a que las personas, en lugar de ser histéricas, se vuelven históricas, porque esa condición que el hígado ya no les permite tener tolerancia, porque ya está saturado, le da ya no la paciencia para poder comprender algún evento, alguna condición, algún acuerdo, y tienden ya a sacar de la memoria toda la historia. Entonces, pues ya viene esa condición que les genera o les obliga a tomar decisiones en donde creen que quien les acompaña en la vida, pues definitivamente es el problema, cuando no lo es así. Sabemos que el matrimonio no es un evento o una decisión momentánea, o la convivencia en pareja pues no tiene que ser ocasional, porque hay otros factores de riesgo que influyen, como las enfermedades de transmisión sexual. Así que, pues sí es lo correcto que una persona tenga esa salud hepática para que pueda tener la tolerancia para el proceso de los jugos gástricos que dejaron residuos, o los jugos biliares, o bueno, simplemente el hígado por la temperatura que tiene, participa dinámicamente en los demás órganos. Y de ahí que llegan a darle la oportunidad de tener mejor calidad emocional a la persona, y no tiene necesariamente que ver la edad, pero relacionadamente a los 40 años sí les sugerimos que si en su actividad profesional no tienen la oportunidad o no tienen el hábito todavía, o lamentablemente por la relación laboral no tienen a un patrón o una empresa que les respete el horario de alimentación, porque ese es un tema muy interesante, doctor. Ahora con los nuevos cambios en las normas en las empresas, me ha tocado que me llamen a las fábricas para que les hagamos estudios a los trabajadores, porque dicen, oye, pues no puedo subir la productividad. Y a la hora que hacemos estudios, nos damos cuenta que definitivamente los empleados pues no comen. Y no comen porque el patrón simplemente cree que en las 8 horas de trabajo, pues no les debe de dar esos 30 minutos que la misma ley contempla que les deben de dar al trabajador
porque el trabajador simplemente no pueda desplazarse a un lugar de comida. Entonces, la ley contempla eso desde muchos años, que cuando el lugar de trabajo no tiene la facilidad de un lugar de comer o de alimentación, pues se le debe de dar media hora mínimo para que coma el trabajador y de esa manera pueda recargarse de nutrientes para evitar enfermedades como es la salud intestinal, ¿verdad? Cuando no hay alimentos, el tubo gástrico sabemos que empieza a hacer trabajo con lo que tiene a la mano, yéndose hasta lo que viene siendo la fauna o la flora intestinal. Y hemos encontrado eso, que cuando tienen esa mala condición o no oportunidad de tener espacios para comer, o que hay personas que son con creencias de que son muy perfeccionistas y en lugar de irse a comer cuando tienen su comida ya lista, pues siguen haciendo un trabajo, terminando una actividad, que son los que llegan a presentar generalmente después problemas y lamentablemente pues vienen a caer a problemas primero de metabolismo, del hígado incluye, y con ello desarrollan pues, enfermedades crónico-degenerativas ya graves, pero que tenemos que alcanzar ese problema de hábitos, que tengan presente que si no le ponen gasolina al auto, el auto no nos va a llevar, el cuerpo funciona igual, lamentablemente el cuerpo lo podemos traer utilizándolo sin darle de comer hasta que se enferma, pero qué necesidad de llegar a ese momento, ¿verdad? Por ello, la recomendación de que cambien sus hábitos, de acompañarles con programas, que sigan atentos a programas como los que usted ya lleva, doctor, y que está compartiendo a través de sus redes sociales, porque honestamente en algún momento empecé a compartir información, pero no me fue posible porque todavía atiendo algunos casos de crisis de necesidad inmediata o de urgencias, como le llaman, en donde atiendo casos muy difíciles de cánceres terminales y hemos logrado con gran éxito el poderlos reparar, el poder restaurar, aún después de que ya en instituciones públicas les dicen que ya no hay nada que hacer. Así que hemos logrado que personas que lamentablemente por su no la salud, pues tengan con nosotros esa esperanza, ¿no? Porque si bien es verdad lo que les estamos vendiendo o les estamos compartiendo o recomendando, pues no es un instrumento mágico, porque también tiene mucho que ver el que ellos obedezcan, que ellos le den a su cuerpo en el horario que les sugerimos, las dosis que les van a ayudar a regenerar o a favorecer o a rescatar su salud. Y eso es lo que nos lleva a que en condiciones muy complejas, pues tengamos que estar en ocasiones ayudándoles en su casa a ver, para cambiarles todo y enseñarles cómo. Obviamente sí estamos documentando para posteriormente compartir esa experiencia, ese proceso, ya que viendo que en la población, no solamente nacional, internacional, tenemos esas carencias de cultura, de hábitos, de información para poder tener un equilibrio en la calidad de vida. Y en algún tiempo me dediqué a la parte de editar, de hacer libros. Hicimos libros de todas las generaciones y carreras y profesiones, desde nivel texto para enseñar a un niño a leer o a madurar su letra hasta una enciclopedia con alguna especialidad. Así que al haber estado en aquel entonces en la condición de los libros, pues me dio la oportunidad de conocer demasiada bibliografía, de comprender muchos métodos, muchas cosas que en la vida es muy complejo el poderlo atesorar en ocasiones por lo caro que son los libros o lo difíciles que son el tener acceso a ellos, ya que algunos no se logran imprimir más de 1000 ejemplares y eso son para todo el planeta, lo que hace que el conocimiento sea muy limitado para muchas veces la población. Al tener esa oportunidad de haber logrado acumular esos tesoros, conocimientos, pues me deja en claro que de el ver la insuficiencia que hay en la cultura de la alimentación, ya no sea solamente por la desinformación,
sino por la manipulación que hay a los alimentos a través de la genética, de la ciencia, en donde producen alimentos increíblemente rápidos, bonitos, pero carentes de nutrientes, pues comprobé con toda claridad que las letras no entran cuando hay hambre. De verdad, algo no lo dijeron y que no le ponemos la atención correcta. Hoy en día, gracias a equipos que nos permiten detectar el TDAH, el trastorno de deficiencia de hiperactividad, podemos ver que los niños hiperactivos es porque no están logrando absorber sus nutrientes correctos. No es porque sean niños tontos, sino porque hay esos maestros necios y que desconocen inclusive el programa que se implementó de asignatura para la salud y que por eso al niño lo clasifican como un niño que no es genio, cuando realmente lo que le está pasando a ese niño no es más que una condición de falta de alimentos altamente nutritivos. Por eso ahora que volvieron a fortalecernos con la condición de eliminar y de poner comida saludable en las escuelas, pues nos ponemos a ver que esa condición va a ayudarnos mucho. Yo calculo que lo vamos a ver no más de 5 años. Ese cambio de educación, ese cambio de la formación, y es ahí donde pues no he dado el espacio, no me he logrado administrar para poder compartir en condiciones como lo que hace usted, doctor, y que de verdad le felicito, es muy interesante. Yo estoy representando a mis pacientes y a los clientes que tengo y a mis amigos a que se conecten, que le vean, que le sigan, porque lo que se les recomienda y lo que encarga que le produzcan a la planta, al laboratorio, realmente yo veo que lo hace porque esa experiencia que acumuló con todos los casos que atendió, pues le dan esa pista, le dan esa dirección y le hace pues prácticamente el que sean realmente funcionales. Lo que veo que esos suplementos alimenticios que producen, pues no es otra cosa más que la generación actual de alimentos funcionales, ¿no? No más que los clasifican como suplementos, pero para nivel celular es un alimento funcional, porque sí funciona. No son carentes de su función. Y no es que funcionen en un porcentaje bajo. Yo tengo varias formas de cómo hemos medido y más de un 95% de lo que transporta el suplemento se queda en el cuerpo, lo que lo hace altamente funcional. Le comparto, por ejemplo, uno de los casos, le voy a mostrar esta imagen, es uno de los casos que nos hace movernos. Aquí podemos ver que es un cáncer de garganta, donde se perforó el paladar. Este caso es de una persona de 31 años con 3 niñas chiquitas de 15, 5 y 3 años, en donde lo mandaron ya a decirle que se fuera, que lo llevaran a su casa, porque ya no había nada que hacer con él. Cuando me tocó poder servirle, aquí le presento una imagen de cómo llegó en una silla de ruedas, lo trajeron ya sin poderse mover. Entonces, de este paciente hace un año, ya a lo largo de este año, a lo largo de 30 días, la persona regresó a trabajar, salió de su condición, logramos hacer que venga regenerando inclusive todo su cartílago que el cáncer le comió. Ya hoy en día el 50% está regenerado. En las condiciones de vida, pues hace una vida plena completamente. Y así como este caso, generalmente tengo atendiendo un promedio de unos 40 o 50 casos, que todos ellos parecieran acciones de milagros, pero no lo son, de ciencia, es la experiencia y es el utilizar los suplementos, además de utilizar las quimios y la radio y lo que la parte de médicos aportan. Pero hemos logrado ver que haciendo ese matrimonio o empatar esa suplementación ya direccionada, logramos resultados que nos trae de verdad en la calle. Yo ayer estuve, lamentablemente no pude alcanzar pasar a saludarlo ahí con usted, pero ayer estuve en Monterrey. Me pidieron que fuera ahí al Poder Judicial, a los juzgados civiles, a atender a un juez porque estaba muy mal. Entonces me hablaron antier me desplacé para allá, me tocó la carretera con un problema de tormentas. Ayer en la mañana estuve atendiendo ahí
los juzgados. De ahí a las 2 de la tarde salí, pero pues apenas me daba tiempo para manejar y llegar y estar a tiempo para atender unas consultas y estar aquí en el en vivo con ustedes. Pero la semana que entra estaremos de regreso otra vez por allá y ya estaremos saludando para pasar con usted para compartir otros datos. Le quisiera preguntar dos cosas para ya poder cerrar por el tiempo de usted, que es muy valioso, y más o menos porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Cuál es el alimento que considera, o perdón, el horario del último alimento en el día para poder ayudar al hígado? ¿Y qué importancia tiene el dormir bien y a qué hora sería el adecuado de irse a dormir? Eso es muy importante, de verdad. Esto es una pregunta bien clave que me hace, porque depende de tener ese tipo de información, para que le vayamos tomando en cuenta o respeto a ese órgano, que es el del tema del día de hoy. Me queda muy claro que, de acuerdo a las lecturas y todo lo que hemos logrado de información, le estoy compartiendo que en estos casos nos hemos ido a la investigación hasta el Servicio de Medicina Forense. Le comparto que anteriormente el que fue presidente de la Asociación Nacional de Médicos Forenses, el doctor José Peñafiel, ya difunto, él nos dio una capacitación y íbamos al servicio forense después de cuando los cuerpos recién morían para que viéramos el proceso de los hígados. Así que, tomando en consideración desde esa base de información, el hígado empieza su proceso de metabolismo de una manera natural en todos los mamíferos, no nomás en los humanos. Todo el mamífero empieza con un proceso de desintoxicación. Increíblemente se sincronizan a las 3 de la mañana. Y de 3 de la mañana a 5 de la mañana hay un proceso de trabajo del hígado en donde aumenta temperatura para matar bacterias o algunos agentes agresores del cuerpo que entraron. Y es por eso que muchas de las personas de repente dicen, es que tengo insomnio, no puedo dormir. Y les dice uno, ¿verdad que se despierta a las 3 de la mañana y dicen, ah, caray, mágico, ¿cómo adivinó? No es que adivine, es que conocemos el procedimiento. Y es que en el momento que el hígado está desordenado o estás enfermo o está deficiente en su función, pues no genera ese sueño profundo que es a las 3 de la mañana cuando comienza, y que lamentablemente, si vemos estadísticas, es en donde vemos que ocurren la mayoría de incidentes violentos en la noche, porque el hígado se vuelve agresivo cuando no se le permite hacer su trabajo. Por lo tanto, la gente que es delincuente, pues se potencializa su violencia y se atreven y se animan a esa hora a hacer cosas más violentas que en el día. Pero lo adecuado y lo recomendable es que cuiden su sueño, que sea de un descanso lo más profundo, lo más sano que se pueda, hacer menos ruido, menos cosas, inclusive el teléfono apagarlo si es necesario, programarlo que se vaya esa función de descanso de 3 a 5 de la mañana. De verdad que ese horario, si lo descansan, de ahí en fuera pueden aumentar su horario de 6 a 8 horas, dependiendo de la edad, pero en ese horario es clave. El último alimento que debemos de llevar al cuerpo para que lo podamos aprovechar y en lugar de ser una carga de estómago, sea una aportación benéfica, siempre tratar de cuidar que sea al menos 3 horas antes de ir a dormir, para que le demos permiso a que se desdoble, se procese y deje la aportación al cuerpo, ya que él, por la forma en cómo lo hemos educado, permite que ese tiempo de ayuno haga un trabajo sin la consecuencia de hacer un envejecimiento prematuro o generar una enfermedad. Pero la hora adecuada de dormir realmente es a la hora que uno le programe, siempre y cuando no nos rayemos a que nos vaya a mermar ese tiempo en donde el hígado necesita que estemos descansando para él hacer el trabajo, ya sea a través de la temperatura, de matar organismos ajenos que nos dañan, incluyendo el coronavirus, y o ya sea que le den permiso para que en ese horario sea cuando haga la mejor carga de los nutrientes que acumuló, que ya separó el cuerpo, a la aportación de la sangre. La alimentación, generalmente, pues que cuiden de que ya después de las 6 de la tarde ya no coman frutas, porque lamentablemente la fruta pues lleva el proceso en el cual a la hora de desintegrarse, pues genera esa condición
que no le dan descanso o el aprovechamiento a la zona al momento de dormir. Así que pues, lo mejor que sería, puede ser verdura. La lechuga ayuda mucho, los sándwiches de la carne asada, pero siempre cuidando que sea al menos unas 3 horas antes de dormir. Y que cuiden mucho que no sea la saturación de carne, porque lamentablemente las taquerías en la noche pues están al servicio de todos, y un alimento duro de digerir pues nos lleva a que después hagamos una acumulación de grasas en el cuerpo. Doctor, muchísimas gracias por habernos permitido disfrutar de su conocimiento. Gracias. Una última pregunta y con eso cerramos. ¿Qué recomendaría usted como medicina preventiva para todo ser humano para cuidar su hígado? Bien, yo lo que les sugiero a todos los que nos alcancen a ver hoy en el futuro, a ver esta producción, que se pongan en contacto, que logren tener al alcance uno de los suplementos que desarrolla en su laboratorio, que es el Bildes 34. Mis respetos, eso. Yo conozco muchísimos suplementos que hacen, incluyendo procesos de herbolaria que en el molcajete se producen, pero no han logrado el alcance para poder hacer con facilidad esa reparación o esa aportación al hígado como lo utiliza el suplemento alimenticio del Bildes. Así que yo de ahí, partiendo de él, pues recomiendo ampliamente, ya que ese, además, la dosificación que viene ya ahí recomendada, les favorece en una condición general, que si tuvieran alguna condición específica, con todo gusto, ¿verdad? Nos ponemos a la orden de la audición de las personas que vayan a conocer este video, que le conozcan, nos estén escuchando. Con todo gusto les ayudamos a dosificar en su organismo de acuerdo al padecimiento que tenga ese suplemento, ya que le conozco muy bien, lo he utilizado increíblemente desde mujeres embarazadas con alto riesgo hasta personas de la tercera edad para poderles ayudar, bebitos, inclusive me ayuda mucho en los bebitos prematuros, cuando tienen esa condición que no alcanzaron a terminar de formarse, utilizo el Bildes, les damos una gotita diaria en su último alimento de la noche, logrando un cambio increíble, de verdad, que los médicos pediatras que hemos estado haciendo equipo multidisciplinario, que viene que no creen, cara. No lo creen, pero ellos no lograron hacer ningún efecto de cambio en ese bebito prematuro, y nosotros al intervenir utilizando ese suplemento, ¿por qué lo utilizamos o cómo nos damos cuenta que el bebito lo requiere? Porque no tiene el color, porque al nacer prematuro ese color amarillo de la piel todavía está muy claro, ese color transparente. Entonces les dicen, dale baños de sol para que tome vitamina D. Y dices tú, sí, pues sí, pero la vitamina D es una vitamina esencial para el hígado, para que haga esa fotosíntesis. Entonces, aplicamos el Bildes, les damos una gotita diario al bebito prematuro y hacemos un cambio con ellos increíble con eso. Entonces, mi experiencia con el suplemento de Bildes, honestamente, no terminaríamos en muchísimas horas, además de que tengo documentado todo. En todo tipo de problemas de enfermedades de las cuales me han llamado, lo integro primero, para que de esa manera, al menos el hígado, no sea mi oponente para hacer mi otro trabajo que tenga que hacer. Así que con toda confianza a quien nos escuche, les recomiendo como primero ese suplemento, que es muy amigable por ser un extracto y venir en líquido. Y el otro suplemento que les recomiendo ampliamente, que hace función increíble, que ayuda, además de ayudarle al hígado, sobre todo con la producción de gases, que hay muchas personas que tienen terror ya, se salen corriendo porque ya su cuerpo no puede contener los gases que produce. Las cápsulas del polvo de sábila malva, ese suplemento que también tienen y pueden encontrar ahí con usted y en Regiavit, hace ese trabajo en el adulto de hacer esa regeneración. Así que ampliamente esos dos como clavo, como básico, ahora sí que como si fueran necesarios en las despensas de cualquier casa, se los sugiero que lo tengan porque es un tema de diario el trabajar con el hígado, ya sea por emociones buenas o negativas. Doctor, ¿nos puede proporcionar los datos que ahorita los vamos a poner en pantalla, pero quiere usted repetirlos para que posteriormente salgan en pantalla y pueda la gente contactarlo? Claro que sí.
El teléfono personal que tenemos y que utilizamos es el 449-186-7832. Este número telefónico es directo y yo les sugiero que a la hora de contactar con toda confianza lo hagan a través del WhatsApp, ya que de esa manera, cuando estamos atendiendo algún caso, pues llega la información, como todos los correos, se rescatan y en la primera oportunidad que tengamos el espacio contestaremos inmediatamente para darles la asesoría, el consejo o ponernos de acuerdo simplemente en caso de que les podamos atender o servir en lo que profesionalmente hacemos, pues diariamente nos movemos en la República, así que andamos de Tijuana a Cancún, cualquier parte de la República Mexicana no es lejos para mí y con todo el gusto les podemos atender, ya que estemos con ellos y hagamos el acuerdo, les mostremos lo que encontramos, con toda confianza podrán ellos ya confirmar la confiabilidad de lo que les estamos haciendo, lo podrán ver ya que utilizamos los productos de laboratorio con ustedes en la generalidad. Así que está ese teléfono de contacto y mi nombre, Rodolfo Gutiérrez, estamos a la orden para todos aquellos a los que les podamos apoyar con el conocimiento que hemos acumulado. Doctor Rodolfo Gutiérrez, peregrino de la salud, le agradecemos muchísimo esta oportunidad de haberlo escuchado. Gracias por todo su conocimiento, gracias por toda su sabiduría. Le mandamos un fuerte abrazo y que tenga un hermoso y bendecido día. Pero igualmente, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y seguimos a la orden. Aquí estamos pendientes. Gracias y gracias a ustedes por esta oportunidad que nos dieron de llegar con esta información. Deseamos que les sea de utilidad. Gracias, que tengan un hermoso y bendecido día. Van a pasar los datos de contacto por si acaso ustedes desean contactarnos. Daniel Enríquez se los va a pasar. Gracias. Les recordamos que todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana, hora central de México, el Dr. Tomás tendrá un nuevo tema de interés para todos nuestros amigos y pacientes. Agradecemos su presencia en este contenido, muchas gracias a todos. Gracias por su confianza. Visítenos en Monterrey, Nuevo León. Nuestra tienda está abierta de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde. Contamos con consultas médicas, con cita previa. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 12:30 del mediodía. Y los sábados de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Estamos ubicados en la Avenida Hidalgo, número 480 Poniente, dentro de Plaza Dorada en la Colonia Centro. Para más información, contáctenos. Hacemos envíos locales y nacionales por WhatsApp. Esperamos su visita.